Well, I think it's good for people to get a reminder. And we wanted to show that we had their back and we understood the situation they were in. Pretty simple. And we said something that is in the Uniform Code of Military Justice. According to the law of armed combat, we stated something pretty simple. Every service member doesn't hear these reminders as frequently as other service members. So we felt it was important to say under the circumstances. Es difícil imaginar que aún haya alguien con el valor suficiente para alzar la voz cuando todos los vientos soplan en contra. Pero Mark Kelly hizo precisamente eso, en un escenario en el que el miedo se ha convertido en moneda de cambio y permanecer en silencio se ha convertido en una estrategia de supervivencia. Él eligió el camino más peligroso, el de la verdad. Su historia no comienza en la política, comienza en el sacrificio. Ex-militar, ex-astronauta, hombre que literalmente estuvo fuera de la Tierra y vio el mundo desde arriba. Kelly es alguien que lleva consigo el bagaje del servicio, el dolor y la responsabilidad. Y es precisamente por eso que sus palabras pesan más que los discursos ensayados o las promesas electorales. Lo que dijo en ese pronunciamiento no fue un ataque político, fue un grito. El grito de alguien que ha visto la guerra de cerca, que casi perdió a su esposa por la violencia política, que ha cargado con cadáveres y banderas y que ahora se niega a cargar con el peso de todo eso. Mark Kelly comenzó su discurso señalando la esencia de la estrategia de Donald Trump, el miedo. Según él, todo lo que Trump ha aprendido en su carrera, ya sea en los negocios, entre bastidores en los reality shows o en la presidencia, gira en torno a una única táctica: intimidar hasta que nadie más se atreva a hablar. Y funcionó durante mucho tiempo. Funcionó con empresarios, presentadores de televisión, líderes universitarios y políticos oportunistas. Pero no funcionó con él, no esta vez. Kelly fue directo al grano. Contó que después de grabar un simple vídeo con otro senador, animando a los militares a rechazar órdenes ilegales, algo que cualquier presidente con un mínimo de decencia apoyaría, Trump reaccionó como quien ve amenazas en cada sombra, en lugar de afirmar lo obvio, que nadie está por encima de la ley. Trump hizo lo impensable. Sugirió públicamente que Kelly, otros senadores y miembros del Congreso fueran arrestados, ahorcados, ejecutados, simplemente por decir la verdad. Y entonces, el silencio institucional gritó más fuerte que nunca. El senador recordó que su esposa, Gabby Giffords, sobrevivió a un atentado político. Recordó que otros líderes también han sido blanco de la violencia recientemente. Y aún así, el presidente de los Estados Unidos optó por incendiar aún más el país con sus palabras, en lugar de buscar la cura, el diálogo o el respeto. Kelly dijo que Trump sabe exactamente lo que está haciendo. Utiliza sus palabras como armas. Y lo que es peor, utiliza la maquinaria del gobierno como escudo personal. Mencionó que descubrió a través de las redes sociales que el secretario de Defensa nombrado por Trump, alguien sin cualificación, sin preparación y con un historial de órdenes crueles, había iniciado una investigación en su contra. No porque Kelly hubiera infringido alguna ley, sino porque se atrevió a hablar, porque se negó a bajar la cabeza. Y eso, para Trump, parece ser un delito. El senador alertó sobre el peligroso momento que vivimos, un momento en el que el presidente utiliza todos los recursos del poder estatal para silenciar a sus adversarios. Un momento en el que la Casa Blanca se ha convertido en una trinchera contra la libertad de expresión. Pero Kelly no habló solo por sí mismo. Dijo claramente que este tipo de amenaza no es solo contra él, es un mensaje para todos. Veteranos, funcionarios, ciudadanos comunes, para que se callen, porque si alguien como él, un exmilitar, astronauta, senador, con décadas de servicio al país, puede ser perseguido por decir la verdad,
Imaginen lo que les puede pasar a los demás. Y ese es precisamente el punto central de su discurso. El segundo mandato de Trump, según Kelly, no se centraría en la economía, la salud o la seguridad. Se centraría en la venganza, en silenciar, en destruir reputaciones, intimidar a la oposición y garantizar que nadie se atreviera a alzar la voz contra él. Kelly expuso cómo actuó Trump con las empresas, amenazándolas con no apoyar fusiones si no pagaban por sus lujos. Cómo trató a las universidades, exigiendo despidos a cambio de fondos. Cómo atacó a los comediantes, intentando sacar del aire a cualquiera que se atreviera a burlarse de él. Cómo convirtió al Partido Republicano en un teatro de obediencia forzada. O te sometes o estás fuera. Pero la denuncia más contundente vino después. Kelly señaló cómo esta cultura del miedo afecta la vida de todos los estadounidenses. Las tarifas abusivas que antes criticaban los propios republicanos, ahora se aceptan en silencio. La cuenta recae sobre el pueblo. Aumento del precio de los alimentos, del material escolar, de la gasolina, de los medicamentos. Todo ello como consecuencia de un gobierno que no acepta ser cuestionado y un Congreso que ha perdido su columna vertebral. El senador reforzó que hay republicanos decentes que quieren ayudar, pero cuando Trump dice que no, no pasa nada y el pueblo paga la factura. No es solo una crisis institucional, es una crisis moral. Y en medio de este caos, Trump todavía tiene la audacia de exigir lealtad ciega, pero Kelly, con la calma de quien ya ha estado bajo fuego cruzado, afirmó: "No me callaré". Contó episodios que ponen de manifiesto el contraste entre su trayectoria y la de Trump. Mientras Trump llevaba a la quiebra casinos, él recibía disparos en Oriente Medio. Mientras Trump utilizaba los escombros del 11S para inflar su ego, él llevaba banderas al espacio en homenaje a las víctimas. Mientras Trump elogiaba a monstruos como Jeffrey Epstein, él encontraba los cuerpos de sus compañeros astronautas muertos en el desastre del Columbia. Y mientras Trump bromeaba sobre teorías conspirativas, él sostenía la mano de su esposa herida en una cama de hospital. Kelly dijo todo esto para demostrar una cosa: él ya ha enfrentado dolores reales, pérdidas irreparables, y no va a retroceder ahora. No por amenazas, no por chantajes, no por un presidente que trata el poder como un arma personal. Y al decir esto, no solo se dirigía a sus colegas del Senado, se dirigía a todos los estadounidenses que sienten que algo está mal, pero tienen miedo de decirlo, que miran a su alrededor y ven un país cada vez más dividido, más agresivo, más injusto, y que, en el fondo, solo quieren a alguien que los represente de verdad, alguien que diga lo que ellos ya sienten, pero no saben cómo expresar. Y por eso este video es tan importante, porque en una época en la que la verdad asusta más que la mentira, cuando alguien se levanta y habla con el corazón, eso resuena, eso libera, eso despierta. Si tú también sientes que ha llegado el momento de dejar de aceptar todo en silencio, si sientes que el país que amas se te está escapando de las manos, si estás cansado de que te manipulen, te mientan, te traicionen, entonces suscríbete ahora al canal, no por obligación, sino porque aquí no nos callamos. Aquí decimos lo que hay que decir, con respeto, con valentía, con verdad. Pulsa el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje. Aún queda mucho por revelar y querrás estar aquí cuando eso suceda. Lo que hace que este discurso sea aún más relevante es que no se limita a la denuncia. Traza un retrato de un país que está perdiendo su capacidad de reacción, donde el miedo se ha convertido en un instrumento político. Mark Kelly sabe exactamente lo que está en juego, porque ya ha pagado el precio de la omisión. Habla con el peso de quien ha presenciado el colapso desde dentro, no de quien lee informes o analiza gráficos,
sino de quien siente en su piel el olor de la pólvora, el sabor de la sangre, el sonido de la sirena. Y cuando alguien así dice que el presidente ha cruzado la línea, no es una forma de hablar, es una advertencia. Una advertencia para quienes aún creen que todo esto no es más que otra disputa política. No lo es. Es el desmantelamiento de un sistema que, por imperfecto que sea, todavía garantiza cierta protección. Un sistema que Trump intenta subvertir, pieza a pieza, utilizando los propios engranajes del poder para destruir sus límites. Kelly describe a un presidente que no actúa como jefe de Estado, sino como jefe de banda, que trata a las instituciones como obstáculos, no como pilares, que ve a sus adversarios como enemigos y al pueblo como una masa manipulable, que amenaza, persigue, acusa y manipula, que exige lealtad personal por encima de la Constitución y que ya no lo oculta. Muestra cómo Trump actúa como si el país fuera su patrimonio privado, un tablero en el que mueve las piezas según sus intereses personales, y descarta a quienes se atreven a desafiar sus órdenes. Y lo más grave, lo hace con el respaldo del Partido Republicano, con la apatía de quienes han elegido el miedo como brújula política. Y eso, según Kelly, es lo que más duele, porque no se trata solo de Trump, se trata de lo que sucede cuando todo un sistema se inclina ante un hombre. El senador denuncia la inversión de valores, donde la libertad de expresión pasó a ser castigada, donde los senadores deben medir sus palabras para no perder protección, donde cuestionar se convirtió en una amenaza, donde decir la verdad puede costar la carrera, la familia o incluso la vida. Kelly muestra cómo, mientras la gente se preocupa por el precio de los medicamentos o los alimentos, la Casa Blanca opera con un único objetivo: eliminar a quienes se atreven a discrepar. Muestra cómo este ambiente contaminado está impidiendo avances reales, políticas de salud paralizadas, soluciones para el costo de vida archivadas, propuestas económicas vetadas, no por ser malas, sino por provenir de la oposición. Mientras tanto, las familias sufren, los hospitales se llenan, los supermercados se encarecen y nadie asume la responsabilidad. Todo se convierte en culpa del otro, todo se convierte en narrativa y al final, quien paga siempre es el pueblo. Kelly habla con la indignación de quien ya no soporta ver cómo la nación es utilizada como escenario de un reality show de terror. Denuncia, con nombres y fechas, cómo Trump utilizó el aparato del Estado contra empresas, universidades, periodistas e incluso humoristas. Quien no se rió de los chistes adecuados perdió su espacio. Quien no aplaudió perdió su contrato. Quien no se inclinó perdió su apoyo. Y eso para Kelly ya no es política, es autoritarismo disfrazado de liderazgo. Y eso es precisamente lo que se niega a aceptar. Dice, sin rodeos, que no se dejará intimidar, no se callará, porque su lealtad no es hacia un partido o un presidente, es hacia la Constitución, a la verdad, al pueblo. Habla como alguien que ha enterrado a compañeros, como alguien que ha llorado pérdidas irreparables, como alguien que sabe que hay luchas que no se pueden evitar, y esta, para él, es una de ellas. Recuerda que, mientras Trump celebraba la caída de las torres, diciendo que ahora poseía el edificio más alto de Manhattan, él estaba en el espacio, llevando banderas en homenaje a las víctimas. Mientras Trump posaba para fotos con Epstein, él identificaba los cuerpos de compañeros muertos en un accidente espacial. Mientras Trump reía en la televisión, él sostenía la mano de su esposa entre la vida y la muerte. Kelly no dice esto por vanidad, lo dice para mostrar el contraste, para mostrar lo que es servir y lo que es servirse, lo que es liderar y lo que es explotar, lo que es defender la nación y lo que es destruirla desde dentro. Y al hacerlo, nos obliga a reflexionar.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto continúe? ¿Hasta cuándo vamos a asistir en silencio a la destrucción de lo que con todos sus defectos todavía nos protege? La democracia no muere de golpe, muere poco a poco, cada vez que nos callamos, cada vez que fingimos no ver, cada vez que aceptamos lo absurdo como normal. Y Kelly, al exponer su historia, su dolor y su valentía, nos invita a no cometer ese error de nuevo. Por eso, si has llegado hasta aquí y sientes que esta lucha también es tuya, escribe en los comentarios una frase que pueda fortalecer a quien necesita escucharla. Copia y pega ahora. Yo también estoy cansado, pero no me callaré. Puede parecer simple, pero esta frase tiene una fuerza inmensa. Muestra que no estás solo, que hay otros que sienten lo mismo, que la cadena se puede romper, palabra por palabra. Cuando comentas, le das voz a quienes han estado callados durante demasiado tiempo. Así que comenta, participa, porque aquí tu voz marca la diferencia. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Este canal es para quienes ya no soportan más la cobardía, la hipocresía y la manipulación. Es para quienes buscan la verdad con valentía. Aquí siempre encontrarás a alguien diciendo lo que hay que decir, incluso cuando cuesta caro. Así que pulsa el botón y suscríbete. Vamos juntos hasta el final. Mark Kelly terminó su discurso con la firmeza de quien ya ha enfrentado lo inimaginable. Pero el peso de sus palabras no termina con él, porque, en el fondo, lo que dijo allí fue lo que millones de estadounidenses querrían decir, y aún no se han atrevido. Habló no solo como senador, sino como esposo, como militar, como ciudadano, como alguien que ya ha visto lo que sucede cuando el miedo vence, como alguien que ha perdido demasiado tiempo confiando en que el sistema se corregiría por sí solo. Y ahora, deja claro, no va a esperar más, no va a ceder más, no va a seguir mirando en silencio. Sus últimas palabras fueron un llamamiento, un basta, un grito contra todo lo que nos enferma, la cobardía, el abuso de poder. Y tal vez eso es lo que más nos emociona, porque cuando alguien que ya ha perdido tanto se niega a perder también su dignidad, eso despierta algo en nosotros. Una chispa, un recuerdo, una certeza que aún vive en algún rincón, la de que aún hay tiempo para resistir, aún hay tiempo para recordar que la democracia no es un lujo, es un deber, y empieza precisamente aquí, cuando alguien decide no callarse. Kelly dijo que los estadounidenses están pagando el precio de la cobardía política, que los productos se han encarecido, que los medicamentos se han vuelto inaccesibles, que las tarifas se han convertido en un castigo, y que mientras todo esto sucede, el presidente está más interesado en perseguir enemigos imaginarios que en resolver problemas reales. Y lo más grave es que no lo hace solo. Cuenta con una red de aduladores, de cómplices, gente que podría marcar la diferencia, y ha optado por callarse. Y por eso Kelly decidió romper esa cadena. Podría haberse protegido, podría haber dicho medias verdades, podría haber calculado el impacto político de sus palabras, pero no hizo nada de eso. Eligió el riesgo, optó por la exposición, optó por la verdad, porque sabe que hay momentos en la historia en los que callar es traicionar, y este, para él, es uno de esos momentos. Recordó que esta persecución no es solo contra él, es contra cualquiera que se atreva a levantarse. Es un mensaje para periodistas, profesores, científicos, activistas, funcionarios públicos. Es una clara señal de que el objetivo del segundo mandato de Trump no es gobernar, es vengarse, es borrar la contradicción, es reescribir las reglas para que solo sobreviva una voz, la suya. Y Kelly nos ha demostrado que si no hay resistencia ahora, después será demasiado tarde. Demasiado tarde. Dejó claro que el miedo se está institucionalizando,
que la maquinaria pública ha sido secuestrada, que los valores más básicos de la República están siendo distorsionados y que cada silencio es un ladrillo más en ese muro de sumisión. Pero también dejó claro que todavía hay salida, que todavía hay fuerza, que todavía hay tiempo, siempre y cuando despertemos, siempre y cuando reaccionemos, siempre y cuando digamos con todas las letras que no seremos cómplices, que no seremos omisos, que no seremos rehenes. Compartió su historia para demostrar que, incluso en los peores momentos, es posible mantenerse en pie. Es posible utilizar la propia verdad como escudo. Es posible desafiar el odio con integridad. Y eso nos da esperanza, porque al fin y al cabo, lo que sostiene una democracia no son los edificios, los cargos o los partidos. Es el coraje de quienes se niegan a traicionar sus principios. Es la obstinación de quienes creen que vale la pena luchar. Es la fe de quienes saben que la verdad todavía tiene valor. Y ahora, la elección es nuestra. ¿Vamos a repetir la historia o vamos a cambiar el rumbo? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados o vamos a levantarnos? ¿Vamos a callarnos o vamos a dar voz a lo que nos molesta cada día? Si sientes que ya es hora de reaccionar, si llevas demasiado tiempo con esa angustia en el pecho, si buscas un espacio donde se respete tu voz, entonces únete a nosotros. Este canal está hecho por quienes creen que no basta con informar, es necesario transformar. Aquí, cada vídeo es un acto de resistencia, cada palabra es un ladrillo contra la mentira, y cada suscripción es una declaración de que no te callarás. Así que, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No por mí, no por el canal, sino por todo aquello en lo que crees y te niegas a enterrar. Y si este vídeo te ha emocionado, te ha despertado, te ha hecho sentir menos solo, compártelo, enséñaselo a alguien, envíalo a quien necesite escucharlo, porque este mensaje no puede morir aquí. Necesita resonar, necesita difundirse, necesita despertar a otros que, como tú, estaban a punto de rendirse. Y para terminar, deja aquí en los comentarios una frase que resuma todo esto, una frase que puede ser el primer paso para mucha gente. Copia y pega. No soy cómplice, no me callaré. Parece sencillo, pero es el comienzo del cambio. Y el cambio comienza ahora.